Muchas gracias, consejera. Como usted lo expresó, en Colombia la calidad de la educación inicial y preescolar es un asunto de todos. En este propósito, el Ministerio ha venido trabajando en conjunto con varios expertos en temas de educación, evaluación, desarrollo infantil y proyectos de innovación educativa. Entre ellos se encuentra la doctora Carolina Maldonado, profesora adjunta de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y directora de Asuntos Académicos de la misma facultad. La doctora nos hablará sobre el contexto de la medición de la calidad en la educación inicial. La doctora Maldonado es psicóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Psicología y Educación y doctora en Psicología aplicada al desarrollo de la Universidad de Pittsburgh. Doctora Carolina, buenos días. Estoy muy emocionada de poder estar aquí con ustedes compartiendo los resultados de este esfuerzo maravilloso, que es este estudio que ha involucrado un montón de gente, un montón de instituciones, y que busca o ha buscado unirse a los muchos esfuerzos que en los últimos años y celebrar los muchos esfuerzos y logros que en los últimos años hemos tenido en Colombia en torno a la atención a la primera infancia y específicamente en educación inicial, y que además busca seguir contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la educación inicial. Con el equipo del Ministerio hemos acordado contarles a ustedes primero el contexto de esa medición para que después Ana María pueda compartir con ustedes los resultados, que es quizás la parte más emocionante de todo este estudio. Entonces, este es el plan que voy a seguir en mi presentación. Voy a contarles primero cuál es el origen, el desarrollo de toda la medición, les voy a hablar de los instrumentos y después de eso voy a contarles cuál ha sido el enfoque que en conjunto el equipo del Ministerio y el equipo de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes hemos querido darle a este proyecto de medición de la calidad de la educación inicial. Para explicar el contexto de la medición, quiero empezar diciendo que los colombianos debemos estar hoy muy orgullosos de los avances y los logros que el país ha tenido en los últimos años en la atención a la primera infancia. En particular, el tema que nos convoca hoy, que es la educación inicial, quiero destacar que este tiene un lugar propio en el Plan de Desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo, y obviamente en la política de cero a siempre, que hoy, o en la estrategia de cero a siempre, que hoy es política de Estado, como estaba diciendo María Cristina. Así, en los últimos años el país ha hecho compromisos importantes, no solo por mejorar la calidad de la educación inicial, sino por llevar la atención integral también a las aulas o a todas las aulas de preescolar y mejorar el desarrollo profesional de los maestros. Adicionalmente, tanto el plan de desarrollo como de cero a siempre definieron la importancia de la medición del sistema para la toma de decisiones, y este es un punto importantísimo en la presentación que hoy nos convoca. En este contexto y con todo este contexto en mente, desde el 2014 el Ministerio y la CIPI empezaron a trabajar para definir la medición de la calidad de la educación inicial. Esto parte del reconocimiento de la importancia que tiene la medición en el contexto de las políticas públicas. La medición es como un espejo que refleja dónde estamos y que nos da información concreta para la toma de decisiones y para la gestión basada en resultados. De manera simultánea con esos esfuerzos del país, del Ministerio y de la CIPI, digamos, con ese reconocimiento coincide un esfuerzo global llamado MELCO. MELCO es una iniciativa de UNICEF, de UNESCO, del Banco Mundial y de Brookings, que busca producir herramientas para la medición del desarrollo infantil y de la calidad de la educación inicial. El punto importante de esta iniciativa es generar medidas que sean de acceso abierto, adaptables a diferentes contextos y culturas, y que puedan implementarse incorporando los ajustes y la retroalimentación a nivel de país.
Estas medidas además están pensadas para contribuir a la misión crítica de lograr la meta 4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan asegurar el acceso y la calidad de la educación inicial y que compromete a todos los países que han suscrito ese acuerdo, Colombia uno de ellos. Específicamente, esas medidas permiten generar indicadores para hacer seguimiento a los logros de esas metas. De esta manera, la iniciativa del Ministerio y de la CIPI se une a Melco y coincide con Melco para tomar la decisión de adaptar esas herramientas al contexto nacional, y de esa manera empieza la construcción, todo el proceso de construcción y adaptación de los instrumentos al país, que van a dar lugar al IMSEIC, que es el instrumento de medición de la calidad de la educación inicial, que es el corazón del estudio que hoy estamos presentando. Voy entonces a contarles un poco más sobre el desarrollo y la adaptación de esas herramientas, que ha sido un punto central en todo esto. Ese proceso comenzó en 2013 y 2014, cuando el Ministerio se apoya en un equipo internacional para hacer la primera adaptación conceptual del Melco al contexto de política nacional. Aquí quiero destacar muy especialmente el trabajo muy riguroso de Angélica Pongutá, de Lynn Kagan y de Hiro Yoshikawa, que felizmente nos acompaña hoy en el auditorio, para hacer todo este ejercicio de adaptación que inició con una comparación del Melco con las condiciones de calidad en Colombia, específicamente con las orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad en la modalidad institucional. Este ejercicio implicó hacer un análisis de contenido de los referentes y estándares de primera infancia, con una categorización muy amplia de los principales contenidos y conceptos y núcleos centrales que están expresados en los diferentes documentos que condensan la línea técnica para la educación inicial en el país. Adicional a todo este esfuerzo en lo conceptual y de análisis de documentos, se hicieron consultas con expertos nacionales que incluyeron personas de la CIPI, de ICBF y del Ministerio, por supuesto. Una vez se hizo esta adaptación de las herramientas en lo conceptual, vino un paso importantísimo, que fue el estudio prepiloto en 2015. Lo que se buscó con este estudio fue probar por primera vez los instrumentos, adaptar de manera más específica las condiciones de nuestro país, el lenguaje, los ítems, asegurar que todo lo que se encuentra en las aulas estuviera también en los instrumentos, diseñar una estrategia de entrenamiento para asegurar la validez de los datos y pilotear la estrategia de recolección de los datos. Para esto hicimos un estudio en el que visitamos 30 UDS en 5 departamentos que son los que están allí señalados en el mapa. A este ejercicio siguió el estudio piloto que, como la ministra les contó, presentamos hace exactamente un año en Pereira, que permitió probar el modelo completo, esta vez incluyendo la medición de la calidad, pero también una valoración del desarrollo infantil, en una muestra representativa a nivel regional, que suponía un esfuerzo mucho más grande, que se acercaba a lo que sería el estudio nacional, en preparación para ese estudio nacional, y que permitió terminar de adaptar el instrumento a las condiciones de la modalidad institucional en nuestro país. De esta manera, y con los resultados de ese estudio, se afinaron, se hicieron algunos digamos, ajustes finales al instrumento que hoy tenemos, y que de nuevo quiero reconocer ha sido el esfuerzo de muchas personas y muchas instituciones. Aquí están como los logos que representan a todas esas instituciones, pero que obviamente son muchas las personas que han estado o que hicieron parte de todo este proceso. Gracias a eso, hoy tenemos una medición de calidad comprensiva y rigurosa que está alineada con los estándares colombianos, que fue adaptada a nuestro contexto, que es capaz de proporcionar datos válidos, confiables y representativos de la modalidad institucional, y que es coherente con los estándares internacionales para la medición de calidad. Estamos felices además de ser el primer país que presenta un estudio nacional de la calidad de la educación inicial.
Entonces, con este contexto en mente, quiero contarles cómo estuvieron armados o cómo están armados esos instrumentos que utilizamos en la medición. En primer lugar, quiero explicar lo que significan IMSEIC e IFDAN, que hay que practicar para pronunciar. IMSEIC es el instrumento de medición de la calidad de la educación inicial en Colombia. IFDAN es el instrumento de valoración del desarrollo y el aprendizaje de los niños. Esos dos instrumentos en realidad recogen una información de múltiples fuentes, y esta es otra de las fortalezas, además de las que ya he mencionado, de estos instrumentos. Suponen hacer observación directa de las interacciones que ocurren en el aula y también una valoración directa de los niños, y además recoge información tanto del aula como de los niños, del aula, de los centros y de los niños y sus familias, a partir de encuestas a directores, maestros y padres de familia. El uso riguroso de esos instrumentos implica un proceso de entrenamiento bastante complejo para asegurar la confiabilidad y validez de los datos. Cuando nos referimos a confiabilidad entre los evaluadores, estamos hablando de una medida en la que los diferentes recolectores de datos dan la misma puntuación ante la misma observación. Lo que se ha definido basándose en estándares internacionales para las características, para una escala de las características de las que nosotros tenemos, es que es necesario tener un 75% de acuerdo o más para poder ser observador de aula o del desarrollo de los niños. Y este fue el criterio que utilizamos para formar al equipo que hizo la recolección de datos en el país. Para explicar un poquito mejor ese concepto, y de manera breve, quiero poner un ejemplo. El ítem 37 del instrumento de observación de aula, que tiene que ver con que los niños tengan la oportunidad de participar en actividades de expresión artística. Lo que queremos lograr cuando hablamos de confiabilidad entre observadores es que alguien que esté en el aula y vea que los niños están coloreando con témperas o con lo que sea, en este caso estas plantillas de estos animales, marquen el puntaje 1, que significa que los niños participan en actividades artísticas pero no tienen la oportunidad de expresar plenamente su individualidad. ¿Por qué? Porque están todos coloreando la plantilla con el mismo animal. En cambio, queremos que ante el mismo ítem, si los observadores de aula encuentran una situación como la que tenemos allí en la foto, todos marquen 4, que significa que los niños participan en actividades artísticas que permiten la expresión de la individualidad, la expresión plena de la individualidad. Esto es más o menos fácil en un ítem como en el que les acabo de mostrar, pero es bastante más difícil en todos los ítems que tienen que ver con las interacciones entre las maestras y los niños. Este es solamente un ejemplo para mostrarles por qué ese entrenamiento, que es el corazón de la confiabilidad y la validez de los datos que tenemos, es parte muy, muy, muy importante de ese proceso. ¿Qué es lo que miden entonces esos instrumentos y qué medimos en este estudio? Antes de contarles exactamente cómo están armadas las escalas, quiero hacer un contexto un poco más amplio para decir que la calidad de la educación inicial se mide recogiendo evidencia tanto de condiciones estructurales como de condiciones de proceso. A nivel estructural, lo que nos indican un gran número de investigaciones en los últimos 40 años en el mundo es que para promover el desarrollo infantil es necesario tener espacios seguros en los que no haya riesgos que amenacen el bienestar ni el aprendizaje de los niños, maestros con formación que tengan acceso a materiales para promover el aprendizaje y que puedan usarlos intencionadamente. A nivel de proceso, los estudios nos indican que es importante que haya una comunicación efectiva entre las instituciones, las familias y las comunidades, que permita compartir la información sobre las necesidades de los niños para poder así promover su desarrollo de forma pertinente y asegurar las transiciones de los niños entre los diferentes espacios en los que transcurre su vida para que éstas sean armónicas y no supongan retrasos en el desarrollo. Finalmente, a nivel de grupo, sabemos que interactuar con cada niño, promover el pensamiento creativo, involucrarlos en suficientes oportunidades para aprender a resolver problemas, a usar nuevo vocabulario, a imaginar mundos posibles y autorregularse, son los mejores predictores del desarrollo en la primera infancia.
Como les estaba diciendo, 40 años de evidencia sugieren que los procesos son más importantes que las condiciones estructurales. Sin embargo, en el mundo se han medido mucho más las condiciones estructurales, que son mucho más fáciles de medir. Todo esto para decir nuevamente que este estudio implica un gran esfuerzo en torno a la posibilidad de acercarnos y de tener evidencia de las interacciones que los niños y de las experiencias que los niños están encontrando en la cotidianidad de las aulas. Con esto en mente, y ahora sí, quiero contarles específicamente digamos, algunas de las constructos que medimos con estos instrumentos y que utilizamos en los modelos que ahora les voy a contar y que Ana María les va a presentar más adelante. El primero de ellos, a nivel de calidad estructural, construimos un índice de riesgos que refleja el número de condiciones de peligro que los niños encuentran en los centros, alrededor de los centros o en las aulas. Acá tengo la lista de algunos de esos posibles riesgos. También a nivel de calidad estructural, construimos un índice de materiales para el aprendizaje. Esto es qué tanto refleja o representa un conteo de qué tanto hay ambientes con materiales que favorecen el desarrollo, bloques, libros, espacios para el juego simbólico y materiales para el reconocimiento de la diversidad. Esto dentro de las aulas, no necesariamente en los centros. Adicionalmente, tenemos obviamente unos indicadores sobre la formación de las maestras, que básicamente es el último título obtenido por las maestras. Quiero aprovechar para mencionar que el 99% de las maestras, y por eso digo las maestras, de los maestros y maestras que encontramos en el país son mujeres, y en honor a ellas estoy hablando todo el tiempo de las maestras de primera infancia. El segundo punto es el desarrollo profesional, que tanto hicieron un diplomado o seminarios en el año anterior a la medición, y finalmente los años de experiencia en educación inicial. En calidad de proceso, que es la parte, como les estaba diciendo, más complicada, construimos una escala de calidad pedagógica en la que el grado más alto indica que en el aula se observó, el día de la observación encontramos fomento de las interacciones positivas, manejo de comportamientos inapropiados, interacciones individuales, el anuncio de transiciones, retroalimentación a los procesos de los niños, conexiones del aprendizaje, fomento del pensamiento creativo, oportunidades de elección para ellos y una variación en las modalidades de interacción. Adicional a esta escala, tenemos indicadores que reflejan las actividades que ocurrieron, durante la observación de aula que hicimos. En general tenemos indicadores de la expresión a través de la música, la lectura, la expresión a través de las artes plásticas, el desarrollo motor grueso, el uso de números para contar, narración de historias, la comprensión del mundo natural y el vocabulario nuevo. Todo esto entonces a nivel de proceso. Ahora me voy a pasar al mundo del Live-Done, de la valoración del desarrollo, para contarles que tenemos 5 escalas que se construyeron a partir de los datos de valoración directa. Son escalas en razonamiento lógico-matemático, lenguaje, desarrollo social y emocional, funciones ejecutivas y motricidad. Aquí tengo en la presentación las tareas que están implicadas en cada una de esas escalas que construimos a partir del instrumento. Y de manera paralela, una valoración del desarrollo reportado por las maestras. Aquí entonces tenemos una escala de razonamiento lógico-matemático, una escala de habilidades de aprendizaje, una escala de habilidades sociales y finalmente de comportamientos externalizantes. De nuevo, estas escalas se construyeron a partir del reporte que las maestras dan del desarrollo de los niños que tienen en su salón en todas estas dimensiones. Toda esta es la información y mucha más. En realidad hoy solamente vamos a presentar, y yo solamente estoy presentando una pequeña parte de toda la información que recogimos. Cuando les mostré cómo están armados los instrumentos, ustedes ya se pueden hacer una idea de la cantidad de información con la que hoy cuenta el país. Y hoy elegimos solamente hacer una síntesis de cosas que nos parecieron muy importantes y que responden, digamos, a asuntos que son centrales para el desarrollo de los niños,
pero parte del punto de este estudio es que tenemos hoy unas bases de datos inmensas con información, como les estaba diciendo, de diferentes fuentes, no solamente de observación directa, sino también de reporte de todos los implicados en la educación inicial, para que de aquí en adelante el país pueda seguir usando, los investigadores, en fin, puedan seguir usando esa información para seguir entendiendo las condiciones de calidad en el país. Sin embargo, hoy elegimos, como estoy diciendo, una parte de esa información que analizamos con unos modelos estadísticos que tengo expresados en esta ecuación, pero como no los quiero aburrir con la ecuación, lo que quiero en realidad es contarles que esos modelos estadísticos nos permitieron entender las asociaciones entre la calidad y el desarrollo de los niños. Esos modelos entonces nos permiten explicar el desarrollo de los niños o entender el desarrollo de los niños en función de las condiciones de calidad estructural y de proceso y teniendo en cuenta las características de los niños y las características de las familias. Esto quiere decir que los modelos no solamente reflejan la asociación entre la calidad y el desarrollo, sino que tienen en cuenta quiénes son esos niños, si son niños o si son niñas, la edad que tienen, las condiciones en el contexto de las familias, el nivel educativo de los padres, un índice de estimulación en el hogar y un índice además de recursos con los que cuentan las familias. Estos son modelos complejos en los que se tuvieron en cuenta además una estructura que es que los niños a los que hicimos valoración están agrupados en aulas y además están agrupados en centros, y esto implica, digamos, una particularidad para el análisis de los datos que está representado en lo que les estoy mostrando acá. Antes de terminar, para terminar más bien, quiero contarles que la medición a la que le pusimos toda nuestra energía este año y que hoy estamos felices de entregar al país tuvo un enfoque que quisimos darle en conjunto con el Ministerio y desde la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, un enfoque particular que hoy queremos compartir con ustedes antes de que escuchen los resultados. El primer punto importante para nosotros es que partimos de la idea de que para transformar la realidad es importante conocerla. Si no sabemos y no tenemos evidencia de cómo estamos, de qué hemos logrado y también de qué nos falta, es imposible mejorar. Eso es lo que necesitamos, y conocer esta realidad es lo que necesitamos para poder diseñar estrategias y planes de mejoramiento que estén focalizados y dirigidos a aquellos retos que todavía hoy encuentran las maestras para el trabajo con los niños. Adicional a esto, y muy importante para nosotros, creemos que el saber pedagógico se construye en el aula y que conocer la realidad de los centros y sus contextos hace parte de ese saber. La solución entonces está en tomar el saber y la experiencia de las maestras y potenciarlo hacia nuevas innovaciones donde puedan ocurrir procesos de calidad. Y finalmente, las maestras son nuestras aliadas en la medición y no son los objetos de la medición. La intención de la medición no es evaluar a los maestros ni juzgar su trabajo. Las maestras son nuestras aliadas y, como estaba diciendo antes la ministra, son el corazón de la calidad de la educación inicial. Lo que le pedimos a las maestras es que nos ayudaran a entender qué fortalezas tiene la educación inicial y qué aspectos debemos fortalecer. Necesitábamos que ellas nos ayudaran a entender en qué condiciones trabajan, qué necesidades tienen, y para que solamente de esa manera pudiéramos lograr de aquí en adelante diseñar planes de mejoramiento para apoyar su trabajo. Y el punto central aquí es apoyar su trabajo. Esta propuesta que hicimos fue aceptada por 597 maestras que trabajan en 312 centros alrededor de todo el país, muchas de las cuales con mucha felicidad nos acompañan hoy en este auditorio, que fueron esas 500 maestras quienes decidieron aceptar esa invitación. Para todas ellas quiero pedirles un gran aplauso el día de hoy.
con todos estos equipos de coordinadores y maestros alrededor del país hemos seguido en contacto. Muchas de ellas, como casi 90, nos mandaron las fotos que les acabo de mostrar, porque ellas aceptaron felices esa invitación y en realidad hemos trabajado de manera muy cercana con ellas en el último año. Por eso, digamos, nuestro agradecimiento importante para ellas. Esta tarde les vamos a contar cuál es el plan para seguir trabajando en los meses que vienen con esas maestras. Y finalmente quiero pedir un agradecimiento a este equipo incansable de la Universidad de los Andes, con 80 observadores y valoradores. Que recorrieron el país en el último año y que de nuevo, de manera incansable, con toda la energía, se aseguraron de que todo estuviera en su lugar y que mantuviéramos ese compromiso que hicimos con todas las maestras que decidieron estar con nosotros en este proyecto. De la misma manera quiero agradecer a la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, por supuesto, que trabajó con nosotros incansablemente también en todo este año, no sé por qué me pusieron así, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que obviamente se encargó de que fuera posible entrar a los centros y trabajar con las maestras y obviamente construir el proyecto que hoy tenemos, al Centro Nacional de Consultoría, que hizo toda la parte de trabajo de campo con encuestas, y finalmente a Hiro Yoshikawa, Angélica Pongutá y Lynn Kagan, que han estado en este proyecto desde el principio y que han sido asesores permanentes de todo lo que hoy les queremos compartir. A todos ustedes muchas gracias, estamos felices de que estén aquí y espero que disfruten los resultados junto con nosotros.